Nos está escuchando José Sergio Valencia, él es profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia y conocedor de todo lo ocurrido hace hoy un año. ¿Qué tal? Bienvenido. Claro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, gracias por recibirme. Gracias a usted. Un año después, ¿podemos decir cuál fue la causa de aquella tragedia? Bueno, a ver, la causa son múltiples factores los que han afectado a lo sucedido. Lo primero es que, evidentemente, el fenómeno que ocurrió fue extraordinario. Estamos hablando de precipitaciones que cuadruplicaban las precipitaciones totales del año anterior en Chiva, incluso en Turís. Por lo tanto, digamos que las propias precipitaciones generaron unos caudales fuera de lo habitual. Fuera de ello, evidentemente, pues el no haber actuado en consecuencia, en tiempo y forma, acentuó los problemas sin lugar a duda y eso que generó gran parte de las muertes que se produjeron. Estábamos poniendo sobre la mesa la situación de los barrancos, no solo el Barranco del Pollo, que es el más conocido por todos, por donde bajó el agua de una manera que no habían visto nunca los valencianos, sino que a ello también se sumaron otros dos barrancos por los que iba el agua crecida hasta anegar desafortunadamente y lamentablemente y terriblemente todas las viviendas. Se focalizó más en el cauce nuevo del Turia que en esos barrancos la atención, José Sergio. Bueno, se estaba pendiente porque la ciudad de Valencia, pues como no puede ser de otra manera, pues por su dimensión, digamos que se ponía atención singular, ¿no? Sin embargo, el fenómeno donde más afectó, sin lugar a duda, aparte de otras cuencas, fue en el Barranco de Orteta, en el Barranco Gallego y fundamentalmente también en el Pollo. Fueron estas tres cuencas conjuntamente las que luego se estrangulan a partir de Torrent y el cauce no tiene capacidad y es donde el desastre pues se hizo muy creciente. Es que hoy nos preguntamos si esto podría volver a repetirse, si se ha actuado de alguna manera durante este año para intentar evitar, de cierta forma, todo lo que se pueda evitar, que es que, pues que el agua alcance esa altura y pueda entrar en los bajos de las casas. A ver, si ocurriera un suceso como el de hace un año, no se podría evitar que volviera a inundarse las zonas que se han inundado. O sea, las actuaciones que se han llevado a cabo o que pudieran llevarse a cabo en un año no son suficientes para decir que el agua va a tener otro funcionamiento, ¿no? Quizá lo que hemos aprendido y lo que sí que ha funcionado a primeros de este mes, que se hizo casi exploratoriamente, ¿no? A raíz de una alerta roja también, que no pasó a mayores, pero la cuestión es que sí que actuaron los municipios mucho más rápidamente, emergencias también, es decir, digamos que los protocolos funcionaron mejor y eso es clave, al menos para reducir los daños sobre las personas. Los daños materiales a día de hoy pienso que seguirían produciéndose de una manera bastante similar si lloviese prácticamente igual. Y a partir de este momento, ¿qué habría que hacer para intentar, sabiendo que se puede producir algo así, pues porque el tema de las danas estamos viendo que está sucediendo con cierta frecuencia, o lluvias fuertes que pueden llegar a poner en peligro a poblaciones? ¿Qué se debería hacer en esta zona para intentar aliviar algo la llegada de una dana? A ver, en este momento el organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica, tiene un plan encima de la mesa para adoptar una serie de medidas que deben ejecutarse, pero evidentemente no son inmediatas. Llevará un tiempo, unos años, y todo esto será progresivo. Con esto tampoco quiero decir que se vaya a reducir drásticamente lo sucedido. Es decir, si lloviese en las mismas cantidades, estamos hablando de cantidades ingentes. O sea, nosotros hemos hecho un modelo hidráulico y bastante ajustado, que a la salida de Torrent nos salen que pasaron alrededor de 6.500 metros cúbicos por segundo. Eso es más grande que el propio cauce del río Turia, es una barbaridad. Es decir, que las obras en ningún momento van a llegar a esa dimensión. Podrá laminarse, podrá retardarse, podrá evitarse en cierto modo que llegue con la celeridad que llegó en aquel momento, pero llegar, casi diría que llegaría si la dimensión fuera la misma. Bueno, pues José Sergio, sí, No, continúe. lo que habría que hacer es... No, quiero decir que al final no es un tema solo hidráulico, es un tema también de prepararse. Las ciudades están donde están y hay que preparar las casas, hay que, digamos, que preparar a la gente para que actúe de otra manera, pero daños materiales podemos retardarlos, pero difícilmente evitarlos, ¿no? Es decir, evidentemente lluvias menores generarán daños menores, pero si nos ponemos en el mismo caso del año pasado, hasta ahora y con lo previsto a futuro, se aliviará ligeramente. Bueno, pues queda claro. Pues
José Sergio Palencia, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por habernos dedicado unos minutos en Aquí y Ahora. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Fernando, querías Yo quiero tomar la recordar palabra. que no lo hemos visto en ningún sitio, pero en el año 2002, en el término municipal de Monzón, pasó una cosa similar, una gran tormenta. Por Monzón pasa el río Sosa y el río Sosa desemboca en el río Cinca en el término municipal de Monzón. El río Cinca bajaba muy acaudalado, entonces redujo la velocidad de transmisión del río Sosa y esto ingenieros de caminos habían previsto que podía pasar y en aquel momento estaban terminando la obra de una canalización en Monzón y tenemos reportaje gráfico y gracias a aquella canalización que hicieron en Monzón pues realmente no sucedió nada, pero hay un simulacro de lo que hubiese podido pasar si no hubiesen hecho esos muros. Es más, hubo una parte que era la parte final para centrar, para sacar las máquinas, y 2 o 3 máquinas, creo que fueron 2 excavadoras, no llegaron a tiempo a salir y las arrastró el agua. Os quiero decir que en vez de tanta crispación política de buscar a los culpables, que tiene que haberlo, pero tiene que haber una depuración judicial que diga qué es lo que ha pasado y por qué qué es lo que ha pasado, yo que sí lo que he hecho de menos y lo que echamos de menos todos los ciudadanos es esa unión de las administraciones, de los partidos políticos para buscar soluciones. Y una de las verdaderas soluciones es, de una vez por todas, no utilizar criterios medioambientales políticos y utilizar criterios de ingeniería que te están diciendo canalizar y limpiar cauces. Bueno, pero a pesar de todo eso, Fernando, los criterios medioambientales yo creo que también se tienen que tener en cuenta. Es un cómputo de todo. Y los fenómenos de las danas se está viendo que son cada vez más repetidos y se tendrá que tener en cuenta a la hora de construir. Eso también, ¿no? Quiero decir, si no es que se puede volver a repetir, se puede aliviar algo si se toman medidas, si las alertas llegan antes y si todos están más concienciados de que no deben bajar al garaje. Pero al final, si estás donde estás y las danas se van a repetir y puede caer una tromba de agua, como estamos viendo en Valencia o en Aragón y en determinados puntos, pues o se toma conciencia de eso o lo vamos a aprender. Lo que pasa, Miriam, que aparte de tomar conciencia, que se ha tomado mucha, un problema que ha habido importante es que se ha mirado para otro lado, por parte de las instituciones. ¿A qué me refiero? Tú te remontabas al 2002, yo me voy a remontar al 2011. Había habido muchos avisos de que había habido inundaciones en el cauce de ese río. Y en el 2011, la que era entonces, que nos hemos olvidado de ella, y que está saliendo de rositas, la que era entonces secretaria de Estado del Cambio Climático, Teresa Rivera, aprobó, y esto es muy importante, aprobó que se realizasen las obras en el Barranco del Pollo con el cauce del Turia. Lo aprobó. Bueno, muy bien. Oye, esta señora, como secretaria de Estado, echó una firma y dijo, esto hay que arreglarlo, porque como me han avisado que ha habido muchas inundaciones, hay que hacerlo. Lo aprobó, pero no se hizo nada. Luego cambió un gobierno y el señor Rajoy, que fue el que era presidente en ese momento, guardó todo en un cajón. Segunda, estaba aprobado, segunda, nadie hizo nada. Pero vuelve a escena la señora Teresa Rivera. En el 2021, como ministra, se vuelve a encontrar este tema y no autoriza la inversión porque íbamos justos de dinero en esa época. Bueno, avisados estaban, pero como te decía Miriam, aparte de la sensibilización y concienciación, es que todos han mirado a otro sitio. Hombre, Mónica, no basta solamente con lo que son las obras de ingeniería, y nos lo estaba diciendo este experto. Es verdad que las obras de ingeniería son importantes, sobre todo para laminar, y lo estamos viendo también en el caso de Zaragoza. Se van a monitorizar todos los barrancos, se van a hacer una serie de obras de laminación para, en el caso de que se produzca, que el agua sea más o menos controlable, que nunca es controlable al 100%. Hay que trabajar en más cosas, en preparar las viviendas, evidentemente me imagino en supervisar bien dónde se autoriza que se construyan esas viviendas, porque después de lo visto sería conveniente que se alejen al máximo posible de esos cauces. Y sobre todo, insisto, en el sistema de alertas y en que la población sepa qué tiene que hacer en una situación así, porque al final es clave y aquí lo que importa es salvar vidas. Salvar los daños materiales siempre van a ser y son inevitables, También pero hay es que cierto. intentar que las muertes se reduzcan a cero. Y también es cierto que tras lo ocurrido, las alertas ya están llegando a la población de otra manera. Hombre, en fíjate. primer lugar en la Comunidad Valenciana. Sí, no, y también aquí lo hemos visto, en Aragón, si recordáis la última alerta roja que hubo en el caso de Grisén,
se activó inmediatamente la alerta roja y se pidió que viniera la unidad militar de emergencias a comprobar si había algún tipo de daños. Entonces yo creo que esa coordinación de vez en cuando se da y los resultados están siendo buenos. De las tragedias se aprende. Hombre, y es con lo evidentemente. que también nos tenemos que quedar y volveremos a hablar de este 29 de octubre de 2024.